Bien, oramos entonces para prepararnos para la palabra de Dios. Padre misericordioso, Padre poderoso, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Maestro, nuestro líder, el Señor del universo, el dueño de todo lo que existe y creador de todo lo que conocemos y lo que no conocemos. Estamos acá por y para vos, luchando contra nuestra carne, contra el peso muerto de nuestra carne, que está crucificado con Cristo en la cruz. Por tu Espíritu podemos seguir andando, llevando ese peso. Y poco a poco nos vamos despojando de todo lo anterior. Porque todo lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas, nuevas creaciones. Por tu poder que actúa en nosotros, el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Así que estamos acá para honrar tu palabra, para honrar el Evangelio, para honrar la cruz de Cristo, para honrar a tu Hijo. Y te rogamos que nos atiendas, nos mires y nos hables y nos hagas escuchar y entender. Porque nosotros estamos ciegos y sordos, pero tu Espíritu nos abre el corazón y tu palabra puede hacer su obra. Para tu gloria sea esto, como todo en nuestra vida debe ser, por tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios. Segunda carta de Pablo, el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios. Recordamos ya cuando vimos la primera, Pablo fundó la iglesia de Corinto y está relatado en el capítulo 18 del libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo. Ya lo vimos. Y tanto la primera como la segunda, hay una relación tirante entre Pablo y los Corintios, una relación compleja, complicada. Y entonces hay una secuencia hasta de hechos o de cosas que suceden hasta esta segunda carta. Primero, Pablo funda la iglesia. Cuando se va, al tiempo recibe una malas noticias de que había problemas en Corinto, en la iglesia de Corinto, y por eso escribe la primera carta, ¿sí? Para resolver esos problemas, para retarlos básicamente por lo que estaban haciendo, por los pecados. Esa primera carta no es bien recibida por los corintios, entonces Pablo hace una visita para continuar con ese reto, ese regaño. Esa primera visita aparentemente tampoco surte el efecto deseado y entonces Pablo escribe otra carta que no está en la Biblia, pero es nombrada en esta segunda carta que sí tenemos, en la que Pablo escribe ya no con enojo, no con indignación por los pecados, sino con tristeza, porque los corintios no entendían, no habían cambiado, no se habían arrepentido de sus pecados, entonces escribe con tristeza, escribe con lágrimas, dice la Biblia, en una carta escritas con lágrimas. Y esa carta sí tuvo aceptación, esa carta sí fue aceptada por los corintios, y entonces ya habían empezado a cambiar su actitud, y es más, aparentemente los corintios respondieron a esta carta de Pablo ya con ánimos de reconciliación, de ya tener una mejor relación con el apóstol. Y es ahí entonces cuando Pablo escribe esta, que nosotros conocemos como segunda carta a los Corintios, que vendría a ser la tercera que Pablo escribió a los Corintios. La segunda, que es parte de la Biblia, la tercera en la historia entre los Corintios y Pablo. Y entonces en esta carta Pablo continúa entonces la reconciliación con los Corintios, ¿sí? No termina acá porque Pablo termina la carta prometiendo una tercera visita, donde seguramente iban a terminar de reconciliarse, pero acá es una carta donde ya empezamos a ver cómo la relación entre Pablo y los Corintios empieza a cambiar. Así que tenemos esta segunda carta, que es la tercera, en la que Pablo continúa en su trato con los Corintios, en su reconciliación con los Corintios, que había empezado con una carta que no tenía. Entonces, después del saludo de siempre de Pablo, y agradecer a Dios por los corintios,
empieza a explicar Pablo por qué no fue todavía por tercera vez. ¿Sí? Hubo problemas, tuvo dificultades, no pudo ir, pero finalmente en el versículo 23 del capítulo 1 dice que les doy mi palabra, y está Dios por testigo, de que la razón por la cual no he vuelto a Corinto es porque no he querido castigarlos ni causarles dolor. Lo estaba esperando una respuesta positiva de esta carta que no tenemos de parte de los corintios. ¿Sí? Si él iba por tercera vez, antes de que los corintios se arrepintieran, cambiaran la actitud, iba a tener que volver a retarlos. Entonces estaba esperando que ellos se arrepintieran de sus pecados y del mal que habían hecho, de todos los problemas que había en la iglesia, de aceptar los pecados, de aceptar a los falsos apóstoles. Entonces esperó, hubo buena aceptación y ahora escribe esta carta prometiendo entonces una tercera visita. Capítulos 1 al 7, Pablo aborda directamente el tema de la reconciliación. ¿Sí? Dice en el capítulo 2, versículo 10, yo perdono al que ustedes perdonen, y mi perdón, si es que yo tenía algo que perdonar, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. ¿Sí? Pablo dice, ya está todo bien. ¿Sí? Ya pasó. Entendí que ustedes se arrepintieron, que ustedes están arrepentidos de lo que hicieron, de todos los pecados, están perdonados. ¿Sí? Si yo tenía algo que perdonar, ya está limpio, no pasó nada. ¿Sí? Empecemos de vuelta nuestra relación, está todo bien. Y en los siguientes capítulos y hasta el 7 es como un pero que pone Pablo ahí. Está todo bien, pero necesitan entender algo claramente. Y lo que necesitan entender es lo que dice el versículo 16. Hay una pregunta. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? ¿Sí? Uno de los grandes problemas de Corinto era que aceptaban la enseñanza de cualquier persona porque venía bien vestida, venía con hablar con elocuencia, porque venía con credenciales. Y a Pablo lo rechazaban porque venía un pobre, era pobre, estaba mal vestido, hablaba quizás no muy bien. Entonces dicen, nosotros, los apóstoles, tenemos el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Para algunos es dolor de vida, para otros es dolor de muerte para muerte. ¿Y quién está calificado para hacer ese trabajo? La pregunta es retórica. En realidad lo que está diciendo es, nadie por sí mismo está calificado para predicar el Evangelio. Nadie. Y responde, el que capacita, versículo 5 del capítulo 3, Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Por nosotros mismos, seamos nosotros, sean los otros apóstoles, o sea, quien sea, nadie es capaz por sí mismo de predicar el Evangelio como corresponde. Es Dios el que nos capacita para hacerlo. Eso es lo que tienen que entender entonces los corintios. Nosotros no. Cada nos ven, sí, no importa lo que ven, es Dios el que da la capacidad para hacer el trabajo, no nosotros los que somos capaces. No somos nosotros los capaces. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Solamente Dios es capaz, no nosotros. Entiendan eso. El poderoso es Dios, no somos nosotros, no son los hombres. Incluso hablaba de la carta de recomendación que traían otros apóstoles. Y dice, ¿necesitamos esa carta que les traen otros? No las necesitamos. Ustedes son nuestra carta de recomendación. Nosotros escribimos el Evangelio en sus corazones, o el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, escribió en sus corazones la carta de recomendación. Ustedes son la muestra de que nosotros somos apóstoles de Dios. Vinimos, les predicamos el Evangelio, el Espíritu les dio vida. Esa es la carta y la firma de que nosotros somos apóstoles de Dios. No necesitamos otra carta de alguien. Entonces venimos a predicar un nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. Y habla del nuevo pacto para compararlo con el antiguo. El antiguo pacto de Moisés dice que fue glorioso, incluso al punto de que Moisés reflejaba la gloria de Dios en su cara. Pero dice Pablo, esa gloria en la cara de Moisés se iba
desapareciendo, se iba esfumando, se iba apagando. Incluso Moisés se puso un velo en la cara para que la gente no se diera cuenta de que ese resplandor estaba desapareciendo y que no se fijara en eso, sino, bueno, en lo importante que era lo que decía, que la gloria iba desapareciendo. Pero este nuevo pacto no está basado en la ley de Moisés, sino que dice que así como Dios dijo que la luz brillara en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria, que brilla en el rostro de Jesucristo. Ya no brilla la gloria de Dios en la cara de Moisés, que se iba apagando, sino que brilla ahora en el rostro de Jesucristo, y como Jesucristo está vivo en el cielo, el brillo sigue ahí permanente, constante y continuo para siempre. La gloria de Dios brilla constantemente en el rostro o la faz de Jesucristo. Entonces, dice Pablo, capítulo 4, versículo 5, no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Eso es lo que los corintios tenían que entender. No venimos nosotros por nosotros, con nuestra capacidad, con nuestro intelecto, con nuestras... No venimos por nosotros, venimos a que brille Cristo, no a brillar nosotros. Entiendan eso. Está todo bien, está todo perdonado, pero tienen que entender que no son las personas, es Cristo el que tiene que brillar. Por eso nos ven así pobres, nos ven así con la ropa quizás sucia, por eso no hablamos tan bien, porque no importa quiénes seamos, importa que Dios nos eligió para hacer brillar la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Entonces dice, somos como vasijas de barro, versículo 7, tenemos este tesoro en vasijas de barro, ¿para qué? Para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Somos vasijas de barro, y no pensemos en cosas artesanales, porque hay personas que se dedican a eso, que hacen artesanías, que hacen muy buenas artesanías, vasijas de barro, del material que sea, y son buenas, ¿no? Pensemos en alguien inexperto, en alguien que no tiene conocimientos del tema, agarra un poco de tierra, un poco de barro, le da una formita, lo pone a secar al sol y tiene ahí algo donde poner la comida o la bebida, que no es muy agradable a la vista. Eso es lo que está diciendo Pablo. A la vista no somos muy llamativos, pero esa es la gracia, esa es la idea. Somos vasijas de barro, no somos agradables a la vista. Lo que importa está dentro de nosotros. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados, ¿sí? Por fuera, feo, barro, problemas, pero en realidad no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Lo importante no es lo de afuera. Sí, por fuera estamos pasándola mal, dice incluso. Estamos sufriendo. Por fuera se ve la muerte. Dice que nuestra vida refleja la muerte de Jesús. Pero esto es correcto, está bien, porque eso es para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Pablo está tratando de que los corintios terminen de entender que no tienen que prestar atención a lo que ven, sino a lo que en realidad es, por fe. Dice el versículo 17 del capítulo 4, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver dura poco, como pasó con Moisés. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Y el versículo 7 del capítulo 5, vivimos por la fe y no por lo que vemos. No importa lo que ven sus ojos, ¿sí? Aquellos vienen bien vestidos, parecen personas agradables incluso, parecen ricos, parecen inteligentes, pero a nosotros no nos interesa lo que se puede ver. Incluso a Dios tampoco le interesa eso. Recordamos cuando Dios eligió
a David como futuro rey de Israel. Capítulo 16 de 1 de Samuel. 1 de Samuel 16, versículos 6 y 7. Samuel va a buscar al futuro rey de Israel y ve a uno de los hermanos de David y piensa de seguro que es este el que el Señor ha elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, lo que se ve, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que ve la gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Ese no es el hombre elegido. No está diciendo nada nuevo Pablo. Pablo está diciendo, a nosotros no nos importa las apariencias, bueno, a Dios tampoco le importan las apariencias. Dios eligió a David, el menor de todos, un pastor de ovejas, alguien que no tenía aspecto de ser futuro rey, ni de ser poderoso. A ese eligió Dios, porque Dios no mira por fuera, sino que Él mira el corazón. Vasijas de barro somos. Por fuera no decimos nada, por dentro está el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Entonces, dice Pablo en el capítulo 5, versículo 12, pueden sentirse orgullosos de nosotros. Queremos darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros y tengan una respuesta para aquellos que se sienten orgullosos de las apariencias y no de lo que hay en su corazón. ¿Sí? Mírennos. Sí, por fuera no decimos nada, pero tienen razón, motivos válidos para sentirse orgullosos de nosotros y no de aquellos. Para no avergonzarse, porque quizás la palabra orgullo suena feo, para no avergonzarse de nosotros, que somos sus apóstoles. ¿Y cuál es el motivo? Capítulo 6, versículo 4. En todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios. Soportamos muchos sufrimientos, dificultades, necesidades, aprietos, nos golpean y nos meten en la cárcel, nos encontramos con gente que se enoja con nosotros, se arma alborotos, trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Ahí está. ¿Sí? Por fuera, vasija de barro, pero esto es lo que somos. Vida limpia, entendimiento, por supuesto, de la palabra, paciencia y bondad. Eso demuestra que somos de Dios. Y en eso tienen que estar orgullosos de nosotros. ¿Sí? Por más que nos golpeen, por más que la gente nos insulte, por más que suframos, por más que nos vistamos mal, eso no importa. Importa nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Vivir dice, lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios. Fíjense cómo Pablo está desviando la atención de los corintios de sus ojos a lo que ven de los otros apóstoles que vienen bien vestidos, a su corazón a que apunten a lo que está dentro de cada verdadero apóstol y de cada verdadero creyente. Entonces les hace una advertencia, una pequeña advertencia en el versículo 14 del capítulo 6. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos. O la Valera dice, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Si vienen los falsos apóstoles, miren la diferencia entre ellos y nosotros. Ustedes no son iguales que ellos, ¿sí? Ustedes son cristianos, ustedes son creyentes, no pueden seguir a esos apóstoles. Mírenlos, miren cómo son, miren cómo vienen bien vestidos, vienen con sus credenciales, incluso con un carnet que dice superapóstol o gran evangelista o pastor de no sé qué ciudad ahí reconocido. No miren eso no importa. Después esas personas van y vuelven al mundo, como lo dice Judas, son mundanos. No miren eso, ustedes no son iguales que ellos. Entonces no se junten con ellos, no los sigan, no los escuchen, no les presten atención. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿O puede estar la luz junto a la oscuridad? ¿O puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿O puede haber, qué hay en común entre un creyente y un incrédulo? Nada.
Entonces, aléjense, salgan de esa gente y sepárense de ellos, dice la palabra. Y en el capítulo 7, entonces, después de hacer esta pequeña advertencia, termina diciendo, me siento feliz, ya en el último versículo del capítulo 7, me siento feliz de poder confiar totalmente en ustedes. ¿Ven cómo encara Pablo la situación? Empieza diciendo, está todo bien. Hay algo que tienen que terminar de entender, pero igualmente estoy contento porque sé que puedo confiar en ustedes, porque me doy cuenta, como dice anteriormente en el versículo 11, quieren demostrar su inocencia, se molestan ahora con la maldad, están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa. Pablo está contento entonces porque hubo una respuesta satisfactoria, correcta, de parte de los corintios. Ahora demostraron que están libres de culpa. Está todo bien. Entiendan igualmente, que les quede claro que las apariencias no importan, pero de todos modos yo estoy feliz porque sé que puedo confiar en que ahora ustedes van a hacer las cosas bien. Y Pablo se enteró de esto porque había ido Tito, ¿sí? Su discípulo Tito fue a Corinto y entonces le trajo las noticias de que los corintios habían arrepentido y estaban deseando ahora hacer las cosas bien, habían entendido. Y acá es donde Pablo habla acerca de la tristeza del mundo y la tristeza de Dios. Pablo estaba contento porque los corintios estaban tristes por la carta que Pablo les había mandado. Pero no estaba orgulloso simplemente de la tristeza, de que se pusieron tristes, causé buena impresión. No, estaba contento porque, dice Pablo, esa es la tristeza de Dios, que produce arrepentimiento y el arrepentimiento lleva a la salvación. Esa tristeza es buena. La tristeza que viene por la confrontación con el pecado. Ustedes vieron su pecado, lo entendieron, se entristecieron porque pecaron, no porque yo lo reté, sino que se entristecieron por su pecado, se arrepintieron y ahora, el incrédulo es salvo y el creyente puede tener una vida renovada. Así que en esta primera parte, de los capítulos 1 al 7, tenemos directamente a Pablo encarando la reconciliación. Está todo bien, estoy contento con ustedes que hayan arrepentido, pero recuerden, no importa las apariencias, importa el corazón. En los siguientes dos capítulos, 8 y 9, Pablo no los reta, sino que los motiva o los exhorta, ¿sí? Exhortar es animar, a motivar, ¿sí? De una forma vehemente, a ser generosos. ¿Sí? Había una iglesia, la iglesia de Jerusalén, estaba pasando por una etapa de hambruna, de pobreza, entonces estaba haciendo una colecta de todas las iglesias cercanas para darles cosas que necesitaban, dinero o comida o lo que sea. Y Pablo entonces los anima a que también donen de lo que tienen. No, como dice acá el versículo 8, no como una orden, sino como dice el versículo 10. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Pablo les está diciendo, aprovechen, esta es su oportunidad de demostrar que verdaderamente han cambiado, verdaderamente están arrepentidos y que quieren hacer las cosas bien. ¿Sí? Esta es una oportunidad que tienen. No están obligados a hacerlo, sino al contrario, tienen la oportunidad de hacer algo bueno. Es más, Pablo les dice, den tranquilos, den de lo que tienen, no de lo que no tienen. Ahora, lo bueno es que Dios les da todo lo que necesitan y más, dice el versículo 8 del capítulo 9. Dios tiene el poder
de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Dios da a todos y a cada uno de sus hijos lo que necesitan para el día a día y les da un extra para que cuando tengan que esta situación como la de los Corintios tengan que aprovechar, o mejor dicho, tengan una situación para dar, puedan entonces aprovecharla para ser generosos. ¿Sí? Quizás el día a día no tenés de sobra, pero el día que se te presente la oportunidad para ser generoso vas a tener, porque Dios te va a haber dado más de lo que necesitabas ese día o los días anteriores para que puedas aprovechar esa oportunidad de ser generoso. Fíjense que todo viene de Él. Pablo está constantemente apuntando a Dios, nunca a Él mismo, nunca a las personas, sino a Dios. El poder viene de Dios, Él te da todo lo que necesitas y más de lo que necesitas. Entonces, aprovechen la oportunidad porque la tienen. Además, dice Pablo, el dar, versículo 12, ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. El dar, la generosidad, no es solamente para suplir una necesidad de alguien que necesita, que sí es para eso, pero no solamente eso, sino que es un servicio a Dios. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. Muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. La generosidad no solamente es para el otro, sino que es principalmente para Dios. Dios es exaltado cuando el cristiano es generoso. Fíjense, ustedes van a dar, la gente va a estar agradecida con ustedes, los va a reconocer, pero el primero que va a ser glorificado es Dios por su generosidad. Muchos le van a agradecer, muchos lo van a alabar, porque ustedes están viviendo de una forma generosa y humilde, tal como están predicando. Dice, ustedes obedecen el evangelio que anuncian. Ustedes viven de forma coherente con lo que predican. Entonces Dios es exaltado. Por eso, aprovechen, dice Pablo, capítulos 8 y 9. Aprovechen, tienen la oportunidad de glorificar a Dios, tienen la oportunidad de demostrar que son inocentes, que son creyentes, que cambiaron, que están arrepentidos, que ahora viven como Cristo vivió. Versículo 9, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Él fue entonces el primer y más generoso hombre del mundo. Él era rico, tenía todo lo que necesitaba, pero bajó, se humilló, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, su sufrimiento y su muerte, entonces nosotros seamos ricos y tengamos todo lo que necesitamos y más, para que entonces podamos darles a otros que necesitan. Él fue generoso, Él fue el más generoso, entonces ahora ustedes sean generosos como Él. Entonces aprovechen la oportunidad de ser generosos. Capítulos 10 al 12, Pablo retoma el tema de los superapóstoles como para darle un cierre, para que quede claro, porque algunos decían ciertas cosas, sobre todo estos falsos apóstoles, que él llama superapóstoles en el capítulo 11, versículo 5. Grandes apóstoles, creo que dice la Reina Valera. Podemos pensar en grandes evangelistas de hoy, que hacen grandes campañas, que gritan, que llaman la atención, que sacan pecho porque tienen un carnet, o porque pueden presentarse, o porque tienen conocidos, porque tienen contactos. Todas esas personas de renombre entran dentro de esta categoría de superapóstoles, entre comillas. ¿Sí? Gente que entra a la iglesia sacando pecho porque es conocido o es famoso.
Y algunos dicen, en especial estos falsos apóstoles y sus seguidores o gente que les creyó, algunos dicen que soy tímido, dice Pablo, cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Versículo 1 del capítulo 10. Versículo 10, algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. Algunos estaban hablando mal de Pablo. ¿Sí? El primero era más que nada para una cosa general. Ahora, como lo estaban atacando a él directamente, va a responder eso a eso que hablan los demás. ¿Sí? Algunos están diciendo estas cosas. Pero, bueno, vamos a comparar entonces a ver si de verdad es como dicen. Dice el versículo 5 del capítulo 11, yo creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles, entre comillas, que han venido a ustedes. Quizás no tenga gran capacidad para hablar, habilidad, pero no me falta conocimiento y eso se lo hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. Versículo 16, que nadie piense que soy un tonto o un loco, como dice la Reina Valera, pero si piensan que lo soy, acéptenme entonces como un tonto para que yo también pueda presumir un poco. ¿Sí? Yo no soy inferior a esos superapóstoles, pero bueno, ya que ustedes dudan, vamos a comparar. ¿Sí? Ahora voy a empezar a actuar como un tonto, como un loco, para presumir un poco y entonces comparemos a ver quién es inferior. ¿Sí? Al presumir de mí mismo con tanta confianza, actúo como un tonto y no con la autoridad del Señor. Pero bueno, ustedes me están empujando a eso. Versículo 22. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son ellos israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Ahora, ¿sirven ellos a Cristo? Yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos, muchas veces he estado en peligro de muerte. Los judíos me azotaron, me golpearon con palos, casi me matan a pedradas, estuve en naufragios, estuve viajando de acá para allá continuamente, estuve en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de compatriotas, incluso de falsos hermanos. Estuve en ciudades, en desiertos, en mares, hubo noches sin dormir, sufrí hambre, sed. He tenido muchos problemas, dice Pablo, y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Y cuando Pablo empezó a comparar credenciales, bueno, vamos a comparar a ver quién es superior, en lugar de decir, yo estuve acá, hablé con tal rey, me recibieron en tal ciudad, me hicieron un desfile, me recibieron con gloria como a Cristo cuando entró en un burro a Jerusalén, me reconocen allá, me trataron bien, comí esto, comí aquello. En lugar de hacer esas credenciales, dice, sus credenciales son lo que sufrió por predicar el Evangelio. Esas son sus credenciales. En vez de compararse con logros positivos, se compara con logros quizás negativos. Pero todo eso está dentro de lo que dijo anteriormente. Ellos sirven a Cristo, yo les sirvo más. Y por eso pasé por lo que pasé. Y te estoy pasando por lo que estoy pasando. Entonces termina diciendo el versículo 30, si tengo que enorgullecerme de algo, me enorgulleceré de las cosas que muestran mi debilidad. Y el capítulo 12 dice, hasta tuve visiones, fui llevado al cielo, pero lo presenta en tercera persona. Conozco un discípulo de Cristo que fue llevado al cielo, al tercer cielo, al paraíso, ¿sí? En la carne, en el cuerpo o en el espíritu, no sé, solamente Dios sabe, pero que escuchó cosas, palabras que el ser humano no entiende, que no tiene permitido hablar, ni decir, ni entender.
hasta tuve visiones, pero no quiero, dice el versículo 7, que su opinión sobre mí se vea influenciada por estas visiones. ¿Sí? Es más, hasta el Señor le dio, acá dice una dolencia, la Reina Valera dice un aguijón en la carne, la Biblia de las Américas dice una espina en la carne, para que Pablo mismo no se enorgullezca de esas visiones. ¿Sí? Era algún mensajero de Satanás, dice acá, enviado para torturarme, para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le oró, le rogó 3 veces al Señor que se la quite, no se la sacó. Pablo vivió con esto toda su vida. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, o mi gracia es suficiente, o como dice acá, mi